hablando de hospitales, hay que hablar del hospital Garrahan, que el gobierno modificó ahora a los residentes, porque hablamos la semana pasada de lo que estaba pasando con el hospital de clínicas y también con el Garrahan, pero ahora la discusión en torno a los residentes, donde el gobierno decía que los residentes o las residencias no se pagaban en todas partes del mundo, sino que en muy poquitos lugares se pagaba para hacer residencia. ¿Qué es una residencia? Es una práctica profesional que hacen los médicos para formarse después de salir de las universidades. Van a los hospitales y en los hospitales se los forma. Y esa formación es remunerada porque están prestando servicios, aparte de formarse. Obviamente, la residencia es una remuneración más baja que un médico que presta servicio, porque el médico es el que tiene la responsabilidad de llevar adelante el tratamiento de un paciente. Pero el residente acompaña, se forma, comparte información, se va nutriendo y es una formación de 5 años más o menos el residente en el hospital público. Y el gobierno, ¿qué hizo como para ajustar a los residentes sin que se notara tanto? Cambió la residencia por una beca. Y los residentes ahora, en lugar de tener una licencia por vacaciones, por enfermedad, aguinaldo, descuento para jubilaciones o el pago de jubilación, aportes, ¿no?, para la jubilación, alguna paritaria y demás, no, son becas. Y las becas las asigna el Poder Ejecutivo con una remuneración que el Ejecutivo las asigna de manera tal que no están en el encuadre de ningún convenio colectivo de trabajo. Por lo tanto, ahora los residentes están como en un rango menor, no son empleados públicos con todas las de la ley, sino son una especie de, no sé, pasantía, Ni siquiera una pasantía, porque hasta el pasante gana más porque tiene una regulación por ley y tiene ciertos requisitos. Un becario es más o menos a la altura de un becario del CONICET. Y esto es lo que está pasando en los hospitales públicos a nivel nacional, o al menos en el Garrahan, que es lo que trascendió y que obviamente están apelando a medidas de fuerza para visibilizar el conflicto, y donde el gobierno no quiere dar marcha atrás. ¿Y por qué no quiere dar marcha atrás el gobierno frente a esta discusión con el Garrahan? Porque entiende que cuando das marcha atrás o cuando te ganan la pulseada en una disputa política o de presupuesto, quiere decir también que otro gremio, otra organización política, sindical, etcétera, también te puede ganar la pulseada pidiendo más presupuesto. Entonces, de alguna manera, el gobierno entiende que va a morir con su idea de ajustar, motosierra, y sigue pasando la motosierra, y de alguna manera son golpes de efecto también para la opinión pública, porque te distraen con noticias que tienen que ver con cierres de espacios o de organizaciones que el Estado tiene que estar, prácticamente por una cuestión de sensibilidad social, ¿no? El Instituto Nacional del Cáncer, ¿a quién se le ocurre cerrarlo? Lo mismo con de enfermedades cardiovasculares o de prohibir la inauguración de nuevos hospitales. Bueno, este gobierno entiende que el Estado tiene que correrse definitivamente de toda función social, ni siquiera ser eficiente, te hablo. Ni siquiera el gobierno entiende que hay que ser eficiente. Se corre de la función social y se va limando ese entendimiento o esa concepción de que el Estado tenía que dar una función social. Se va corriendo y se va desgastando la idea de la función social del Estado, y prácticamente todos los días hay una noticia nueva donde hay un espacio menos estatal, ¿no? Y esto tiene que ver con la concepción de achicar el Estado, tener un mejor número en el presupuesto, agrandar el superávit, pagar la deuda externa y darle todo el lugar al sector privado, que lo tiene que resolver, ¿no? Según este gobierno, que el mercado se resuelve por el sector privado. Lo mismo está pasando con Vialidad Nacional,
donde de 40.000 kilómetros que tiene de extensión de rutas nacionales, hay 9.000 que se van a licitar en principio, y hay que ver si al mercado le apetece concesionar los 9.000 kilómetros, ¿no? Tomar la concesión. ¿Y cuánto te van a cobrar por el peaje? Bueno, esto está pasando, los 5.000 empleados que formaban parte de Vialidad Nacional, vaya a saber uno a dónde van a parar, lamentablemente, y formaban parte del sector desocupado del país, que está creciendo la desocupación, cercana al 8%, más pasado el 7,8% más o menos, está el desempleo según datos oficiales del INDEC, donde el desempleo empezó a escalar y se empiezan ya a ver datos de un consumo que se enfría. Los últimos datos de CAME hablan de que el consumo cayó respecto de mayo del año pasado, el interanual, cuando en mayo del año pasado venías de una caída muy fuerte, porque se había enfriado todo, producto de la devaluación del tipo de cambio y todas las medidas bruscas que hubieron de parte del gobierno de Javier Milei, que hicieron que cayera todo el consumo. Pero si el consumo ahora, o las ventas de CAME, la venta minorista, está peor que mayo del año pasado, habla de que la venta no se recupera y que empieza también a verse lo que está pasando, a incorporarse al mercado productos que son de afuera, con arancel cero, que empiezan a competir con los de fabricación nacional, y que esa competencia ya prácticamente empieza a destruir el aparato productivo argentino, donde la gente lógicamente cuida su bolsillo y va a comprar lo más barato donde lo pueda conseguir, una plataforma, una aplicación, en una página china, etcétera, lo va a conseguir más barato y lo va a comprar más barato porque quiere cuidar su bolsillo, porque obviamente la gente también está cayendo el poder adquisitivo, entonces busca ahorrar y va a comprar donde pueda. Pero esto también lo que está trayendo es caída de ventas, y a las caídas de ventas, mayor desempleo. Se dio a conocer también el dato de una empresa que fabricaba o fabrica caramelos, de una empresa que hace golosinas, cordobesa, con la marca No Hay Plata, No Hay Más Plata, que era haciendo alusión a Javier Milei, ¿no? Que había dicho no hay plata. Bueno, tuvo que suspender a una porción de sus trabajadores sin goce de sueldo. Empiezan a haber suspensiones, no solamente en sectores que antes podía ocurrir, ahora empiezan a ocurrir ya en productos de consumo masivo, suspensiones en empresas, en fábricas de consumo masivo, de alimentos, que no recuperan las ventas. Esto está pasando en la República Argentina, el gobierno que tiene la batalla del dólar, hoy subió por encima del 2%, que es prácticamente una suba que se come la tasa de interés en pesos. Algunos, bueno, los que te decían, che, estaba atrasado el tipo de cambio, bueno, ahora el tipo de cambio empieza a recuperar terreno para darle competitividad a la industria que exporta, porque le resultaba muy costoso vender a productos al extranjero cuando los costos nacionales eran muy caros en dólares. Entonces esto le da un poco de respiro, pero también pasa que algunos te dicen, bueno, pero después esto se traduce a precios, y la inflación del mes de junio y la de julio estarían por encima del 1,5%, 1,8% que dio el mes de mayo. Entonces la inflación puede rebotar un poco, pero de cualquier manera parece una inflación que esté en torno al 2% y no subirá más allá de ese guarismo. De cualquier manera, el gobierno insiste en su tesitura de rolear la deuda, tratar de rolearla, bajando el riesgo país. Hoy los bonos cayeron, cuando caen es una mala noticia, los bonos en dólares cayeron. También hay un contexto global donde Donald Trump anunció otra vez medidas de aranceles para productos o de países como Japón, Corea, Europa y demás. Entonces también hubo un poco de temblores en los mercados y tiene que ver un poco también con eso. Pero los bonos caen, y si los bonos caen, el riesgo país sube.
Entonces el gobierno necesita que baje el riesgo país, que suban los bonos, su cotización, para que baje el riesgo país, y con la baja del riesgo país puede tomar deuda nueva, salir a los mercados a pedir deuda y pagar los capitales o vencimientos o los intereses. Obviamente los intereses el gobierno trata de pagarlo con el superávit, ¿no? Y todo lo que es capital lo va roleando con nuevos créditos. Esto es lo que tiene el gobierno pensado, y de esta manera, al bajar el riesgo país y patear los vencimientos de deuda, también le da tranquilidad al tipo de cambio y también le da tranquilidad a la inflación, va bajando la inflación, y eso hace que se generen proyecciones de inversión productiva a largo plazo. Pero bueno, son ideas que el gobierno los tiene en la teoría, pero en la práctica hay que saber manejar este barco que es la República Argentina.